Hola, les saluda Ricardo Caraccioli. Esta vez les voy a hablar sobre generalidades de los microprocesadores. El microprocesador o simplemente procesador es el circuito integrado central más complejo de un sistema informático. A modo de ilustración se le suele llamar por analogía cerebro de un ordenador. Es el encargado de ejecutar todos los programas, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario. Solo ejecuta instrucciones en lenguaje binario, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, las lógicas binarias y accesos a memoria. Puede contener una o más unidades centrales de procesamiento constituidas esencialmente por registros, una unidad de control, una unidad aritmética lógica, una unidad de cálculo en coma flotante, conocida antiguamente como coprocesador matemático. La estructura interna de un microprocesador puede variar, sin embargo, este tiene en su interior al menos unidad aritmética lógica, registros de corrimiento, buses, buffer, registros, un registro de datos, un registro de direcciones, una memoria de control, que es donde va almacenado el microprograma o programa interno del microprocesador, un registro contador de programa, multiplexores, circuitos de subciclos de reloj, decodificadores, entre otros. En computación, la unidad aritmético-lógica, también conocida como ALU, es un circuito digital que realiza operaciones aritméticas como ser la suma y resta y operaciones lógicas como ser AND, OR, NOT, entre los valores o entre dos argumentos o un argumento, dependiendo de la instrucción que va a ejecutar. Acá podemos ver el símbolo de unidad aritmético-lógica. Registros. En arquitectura de ordenadores, un registro es una memoria de alta velocidad y poca capacidad, integrada en el microprocesador, que permite guardar transitoriamente y acceder a valores muy usados, generalmente en operaciones matemáticas. Existen muchos tipos de registros. Hay registros de datos, registros de memoria, registros de propósito general, registros de coma flotante, registros constantes, registros de propósito específico. También existen registros de bandera y de base. Microprograma. Un microprograma es una secuencia de datos binarios o microinstrucciones que representan señales eléctricas internas de la unidad de control de un microprocesador. No se debe confundir el microprograma con el programa que ejecutará el microprocesador o que el usuario de alguna forma hace llegar al microprocesador, sino que es el programa interno el que dice cómo va a funcionar él. Es su identidad. El microprograma es interno del microprocesador y viene de fábrica. Este no se puede modificar por el usuario. En esta imagen podemos ver un dispositivo principal conectado a otros chips. Digamos que yo estoy diseñando un sistema en el que quiero comunicar ese dispositivo principal con diferentes circuitos integrados. Una de las opciones que tengo es esta. Digamos que si este bus fuese de 4 bits, tendría que tener 4 cables para cada chip, lo cual harían un total de 16 cables. Podemos ver acá que tendríamos 16 cables para comunicar el dispositivo principal con los 3 chips. En esta imagen podemos ver otro método, el mismo dispositivo principal conectándose con los 3 chips, pero en este caso los 3 chips van conectados a un bus, o sea, solo a 4 hilos. Si el sistema es de 4 bits, en este caso todos los chips van conectados a esos 4 bits. Ahora, si el dispositivo principal quiere mandar datos al chip 1, obviamente ese chip 1 debe tener una identidad o algo que lo identifique para saber de que a él es que va dirigido esos datos, ya que los datos llegan al mismo tiempo a los 3 chips. Pero como solo él tiene ese identificador, algo parecido a la IP en redes, ¿no? Entonces él sabe que es a él que va dirigido ese dato. Igual cuando él envía un dato, él dice a quién va dirigido.
igual el dispositivo principal. A esto se le conoce como un bus. Un bus entonces es un camino donde se conectan todos los dispositivos. Pines de un microprocesador. Generalmente un microprocesador tiene pines de alimentación, pines de reloj, pines para el bus de control, pines para el bus de direcciones, o sea, direccionar memoria externa, y pines para el bus de datos. ¿Qué es un reloj? El reloj interno es el componente que emite una serie de pulsos eléctricos a intervalos constantes llamados ciclos. Estos ciclos marcan el ritmo que ha de seguirse para la realización de cada paso de que consta la instrucción. Si nosotros viéramos con un osciloscopio esta señal de reloj, lo que veríamos es una onda cuadrada donde el estado alto podría ser 5 voltios o 3.3 voltios dependiendo del sistema, y el estado bajo 0 voltios. Por otro lado, acá podemos ver un dispositivo llamado cristal, que es el que permite crear el oscilador de reloj. Lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina o código de máquina es el sistema de código directamente interpretable por un circuito microprogramable, como el microprocesador de una computadora o el microcontrolador de un autómata. Este lenguaje está compuesto por un conjunto de instrucciones que determinan acciones a ser tomadas por la máquina. Un programa consiste en una cadena de instrucciones más un conjunto de datos sobre el cual se trabaja. Estas instrucciones son normalmente ejecutadas en secuencia, con eventuales cambios de flujo causados por el propio programa o eventos externos. El lenguaje de máquina es específico de la arquitectura de la máquina, aunque el conjunto de instrucciones disponibles pueda ser similar entre diferentes arquitecturas. Lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es un lenguaje de programación de bajo nivel. Consiste en un conjunto de mnemotécnicos o mnemónicos que representan instrucciones básicas para los computadores, microprocesadores, microcontroladores y otros circuitos integrados programables. Implementa una representación simbólica de los códigos de máquina y otras constantes necesarias para programar una arquitectura de procesador, y constituye la representación más directa del código de máquina específico para cada arquitectura legible por un programador. El lenguaje ensamblador en sí sería, digamos que en cierto momento las computadoras se programaban con unos y ceros. Los unos y ceros serían lenguaje de máquina, o sea, directamente unos y ceros que se pueden convertir a hexadecimal, ¿verdad? El lenguaje ensamblador sería ponerle apodos a esos unos y ceros, o sea, decir, bueno, este grupo de unos y ceros significa sumar, este grupo de unos y ceros es un dato, y a eso ya se le llama lenguaje ensamblador. O sea, estos programadores modernos ya ponían nombres a ese grupo de unos y ceros. O sea que el lenguaje ensamblador es la interpretación directa del lenguaje de máquina, o como dice acá en este texto, el mnemotécnico o mnemónico, que es otra forma de decir apodo a un grupo de unos y ceros. Veremos algunos ejemplos de microprocesadores básicos: el Zilog Z80, el Intel 8086 y el Motorola 68000. Zilog Z80, acá podemos ver el circuito integrado. Algunos datos del Z80. Fue construido en marzo de 1976. La velocidad del reloj del CPU variaba desde 2.5 hasta 10 MHz. Y en su evolución llegó hasta 50 MHz. El bus de datos es de 8 bits, el bus de direcciones 16 bits, o sea que puede direccionar 2 a la 16 casillas de memoria. Estaba constituido por aproximadamente 8500 transistores y tenía 40 pines. Acá podemos ver los pines del Zilog Z80. Podemos ver, como dije anteriormente, que son 40. Algunos de estos pines son de direcciones. Por ejemplo, todos los que dicen A son de la abreviatura de address. Aquí podemos ver los, digamos, 16 bits de direcciones. Acá podemos ver el reloj, la entrada de reloj. Acá podemos ver la alimentación, 5 voltios y tierra, ¿no? Estos dos son pines de alimentación y pines de datos, ¿no?
pines de datos. Aquí podemos ver algún grupo de pines de datos que están representados con la letra D. Pues podemos ver que este es de 8 bits, ¿no? Y lo demás son pines de control, ¿no? Todo lo demás es control, o sea, todo esto de aquí es control y esto es control. Algunos son para, por ejemplo, escribir en memoria, leer en memoria, esperar, reset, entre otros, ¿no? Interrupciones, etcétera. Intel 8086. Acá podemos ver el circuito integrado Intel 8086. Por cierto, ahí dice la fecha, 1978 de este, ¿no? Algunos datos del 8086 de Intel. Este fue hecho en 1978 y fue descontinuado en 1998. Podemos ver de que el bus de datos era de 16 bits y que el bus de direcciones de 20 bits, o sea que este puede direccionar 2 a la 20 casillas de memoria. ¿Ok? Igual estaba constituido por 29.000 transistores y tenía 40 pines en encapsulado DIP, ¿verdad? O sea, Dual Input Pin, entre otras características, ¿no? Acá podemos ver los pines del 8086, son 40, ¿no? Este es un poco más complejo que el Zilog Z80 en el aspecto que multiplexaba direcciones y datos. O sea, acá donde dice AD, es que es A de address y D de data. O sea, por ejemplo, este AD14 está multiplexado. En cierto momento puede ser direcciones, en cierto momento puede ser datos. Y esto lo volvía un poco más complejo, pero a la vez les ahorraba espacio a los diseñadores. Okay, pues aquí podemos ver buses de address data, o sea, son de, en cierto momento son de direcciones, en cierto momento son de datos. Okay. Y algunos que solo son de direcciones, los que dicen este es address data, este ya solo es de direcciones, ¿no? Ya que el bus de direcciones es más amplio. Okay. Era 20 bits, ¿no? El bus de direcciones, mientras que el bus de datos es 16, entonces quedaban ahí 4 que ya no se multiplexaban, ¿no? Pues tiene también pines de alimentación, como ser este, el tierra, y vamos a buscar aquí está 5 voltios, aquí hay otro tierra, este es el mismo lo que pasa es que en un integrado pueden poner pines repetidos por cuestión de corrientes o de soporte en la placa, ¿no? Los demás, pues aquí tenemos el reloj, podemos ver aquí el reloj, la entrada del reloj. Pues los demás son pines de control, ¿no? Todo lo demás es control. Es control. Igual esto es control, ¿no? Acá podemos ver el Motorola 68000, que este es otro microprocesador. Este lo usó el Apple en sus primeras computadoras. El Motorola 68000 debutó en 1978, utiliza una arquitectura de 16 bits, 32 bits, o sea que se puede trabajar con 16 bits o 32 bits y alcanzó velocidades de hasta 20 MHz. Aunque durante sus primeros años se situaba entre los 4 MHz y 12 MHz de frecuencia, muy parecido al 8086 de Intel, ¿no? Que era su competencia. Este fue, pues, aquí podemos ver fechas, 1979 y en el mercado. El boot de datos 16 bits, direccionaba 24 bits, o sea que direccionaba más memoria, 2 a la 24, ¿verdad? Casillas de memoria. Igual estaba formado por 68.000 transistores, entre otros datos, ¿no? Acá podemos ver el Motorola 68000, solo que este es un encapsulado de 4 lados, ¿no? Podemos ver pines en los 4 lados del integrado. Y podemos notar que este tenía 64 pines, era más grande a nivel de hardware que los otros que mostré. Eso es una desventaja realmente porque necesita más espacio en la placa, ¿no? Más conexiones. Por eso es que el Intel 8086 multiplexaba datos con direcciones. Este no lo hace, los datos son independientes de las direcciones, lo cual para un diseñador electrónico facilitaría el diseño, pero como les digo, es más grande, o sea, hay que hacer más conexiones.
Igual pues tiene pines de alimentación, acá podemos ver algunos pines de alimentación, pines de direcciones, acá vamos a seleccionar direcciones, ¿no? Direcciones, todas estas adres son direcciones, todas estas de aquí son direcciones, acá hay direcciones, acá tenemos otra vez la alimentación, ¿no? Que como les dije anteriormente se puede repetir, pero no es que sean diferentes pines, sino que están repetidos, o sea, internamente este estaría unido con esto, ¿no? Son la misma alimentación. Igual tiene tierras, ¿verdad? Y aquí tiene otro tierra por acá. Al igual, este está unido con este, ¿no? Y acá tiene otro tierra, ¿sí? Tiene, vamos a ver dónde está el reloj. Vamos a ver reset. Bueno, aquí tiene más pines de direcciones, que los estoy poniendo en verde. Y también tiene pines de datos, que los voy a poner en azul aquí. Estos son pines de datos. Estos son pines de datos. Aquí está el reloj. Aquí podemos ver la entrada del reloj, ¿no? De este integrado. Ok, y lo demás pues son pines de control, ¿verdad? Todos los demás son, todo esto es control, los que estoy poniendo en negro, ¿no? Son pines de control. Los microprocesadores han evolucionado tanto que ya si nosotros tratáramos de verlo en una clase, un microprocesador es demasiado complejo, tiene demasiados pines. Por ejemplo, aquí tenemos algunos de estación de trabajo, por ejemplo, muy conocidos, el Core i9 en sus diferentes versiones. También procesadores de gama alta como los Ryzen de AMD, los i9, algo otros modelos, i7. También hay procesadores de gama media. Aquí podemos ver algunos procesadores de presupuesto ajustado, o sea, un poquito más baratos, pero que están en una gama media también, y procesadores más baratos, ¿no? Como el Pentium G6500. Eso va a depender para qué se quiere la computadora, ¿no? Para poner un ejemplo, veamos cuántos pines tendría un microprocesador de estos. Por ejemplo, el socket 1156 es uno de los nuevos estándares de los microprocesadores Intel. Este socket tiene 1156 pines, oigan bien. Es como que yo dibujara el microprocesador y empezar a detallar 1156 pines y a decir que es uno por uno, ¿no? Los CPUs que utilizan este estándar de socket son los Intel Core i3, Core i5, Core i7, Pentium Dual, Core Xeon, por ejemplo, ¿no? Este socket puede operar en un rango de frecuencias. Ahora comparemos el clock. Miren el clock del 8086, por ejemplo, que llegó hasta 10 MHz. Este llega a los 3.4 GHz o 3467 MHz, ¿no? Se puede imaginar, ¿verdad?, la complejidad de estos. También existen los microprocesadores ARM que utilizan sistemas reducidos de instrucciones, que son los que se utilizan en los celulares, digamos, y que compiten con los de las computadoras, porque ya en cierto momento que ya están incursionando en las computadoras personales y hay cierto favoritismo hacia esto por algunos sectores, ¿no? No sería raro que en un futuro estos puedan desplazar a los otros, pero eso es incierto, ¿no? Esperando que este video les pueda servir en su formación. Gracias por su atención.